Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me he entretenido en estos días porque el domingo pasado celebramos el 45 aniversario de la Fuerza Nacional Progresista, una ofrenda floral en el altar de la patria, una magnífica intervención de Pelegrín como presidente en funciones del partido, haciendo una especie de rendición de cuentas que siempre hacemos cada año en ese lugar que a mí me complace tanto decir, no se puede mentir. Y aquí en La Respuesta, yo con el arresto domiciliario que tengo, fruto de cosas que ustedes conocen, COVID primero, los trastornos de salud que tuve, el alejamiento de los grupos, etcétera, pasando algunas informaciones sobre el partido y su historia y esas cosas, comentándolo con algunos amigos. Uno me hizo una observación interesante que yo le puse caso. Y la quiero traer porque el programa siempre ha sido coloquial. Yo he querido siempre establecer una especie de conversación hacia ustedes. No ponerme con el dramatismo que se hace en las defensas penales y los discursos políticos, no, sino hablarles. Porque la esencia del programa es orientar. A veces, naturalmente, sube la temperatura y hay que hacer algunos esfuerzos un tanto dramáticos para darle fuerza a algún alegato. Pero le puse caso a la observación del amigo. Me dijo, mire, yo estoy viendo que usted está descansando mucho en su blog La Pregunta, sin descuidar la respuesta. Pero usted habla de que La Pregunta se editará, irá a libros. Y la respuesta queda grabada en memoria, digitales, etcétera, pero evidentemente el curso de su vida pública, que fue tan excitante, tan encendido, tan tórrido, se ha ido como apagando. Esa fue la expresión que usó. Y mucha gente me pregunta a veces, me decía el amigo, siento a Vincho como medio cansado, medio... Y yo le respondí, es cierto. Hay algo de fatiga, es natural. A mis 94 años, que cumpliera el viernes pasado, el mismo día que esto se grababa, no puedo alegar que además de la buena memoria que tenga, estoy sano y bien y no fatigado. No. Sería mentir, un alarde sin ningún sentido. Hay que ir de acuerdo a la edad. Y evidentemente uno, con el paso de los años, siente cómo va. Es maravilloso el proceso. Se va aquietando. Los ímpetus, las emociones violentas, las expresiones explosivas van desapareciendo.
y entra uno como en un crepúsculo, cierto caso, porque la vida es así. Algo que yo desearía que todos ustedes amables y generosos seguidores de la respuesta, todos ustedes llegaran a tener 94 años. Y le dije, mira, me ha ocurrido, independientemente de esas limitantes para el empuje que tú dices que notan que está un poco retraído, me ha llevado a esa condición otra cosa. Y yo la vuelvo a explicar porque pienso que muchos de las respuestas podrían estar pensando lo mismo. Y eso es un punto negativo de mi parte. Debo dar una explicación del por qué esa especie de retraimiento, de declinación, de apaciguamiento, si se quiere. Hace más de 20 años ya yo me aparté totalmente del ejercicio profesional. Grabo en mi oficina, en mi escritorio de siempre, pero la oficina a veces, casi porque ellos quieren, mis hijos, conversan conmigo sobre alguno de sus casos. Y yo doy alguna opinión, pero ya el ejercicio en sí desapareció. Años antes, es decir, ya para los 70 y tantos, yo había producido el retraimiento, el alejamiento de la tribuna penal, que fue muy intensa. Yo me gradué de abogado en 1954 y fue un ejercicio tremendo, intenso. Afortunadamente, exitoso. Logré, gracias a Dios, y a mi trabajo y al empeño que puse en mis defensas, algún tipo de reconocimiento en la clase y en la sociedad misma. Pero la política me atrajo, me fue llevando, no la política partidarista entonces, en los 70, no, la política social agraria, la política pública importantísima, que una mañana, por cierto, esplendorosa, un 27 de febrero, un estadista dominicano, que yo tuve el honor y la alegría de ser su amigo, y lo he seguido siendo su amigo, Joaquín Balaguer, le anunció al país que esas leyes que estaba enunciando iban a transformar el régimen de tenencia de tierras, y que él lo hacía porque la pobreza campesina era insostenible, que había que equilibrar la sociedad, que se presentarían peligrosas marginalidades si seguía la injusticia y la inequidad y la exclusión del campesinado. Y en ocasión de esa situación, yo giré mucho de la tribuna penal, aunque la mantenía, hacia la política social agraria.
en los años 72 y 73. De ahí quedé prendido al proceso político total. Y esa relación que he explicado otras veces fue muy buena, muy sólida siempre. Y yo tuve siempre el cuidado de decir, yo no sigo al Balaguer presidente. Yo defiendo y sigo al Balaguer historia. Y a él mismo se lo planteaba muchas veces, porque quería conservar mi independencia, no someterme a los tratamientos más o menos docenados de la dirección política, lo que conviene, unas elecciones, no. Él está empeñado en cosas mayores. Esa lucha, que fue estupenda, pero desgraciadamente contenida por el egoísmo y la falta de visión de los sectores de intereses más recalcitrantes, lograron sabotearla. La burocracia no se prestaba totalmente para llevar a cabo ese programa agrario en profundidad. El 10 de diciembre del 73 yo me aparté con una carta de las mías. Lo cierto es que quedé prendido al proceso político y comenzaron a sobrevenir situaciones escabrosas del campo penal propio, donde yo tenía tanta presencia. Surgió un caso grave, serio, de Estado, y yo asumí la defensa, y eso me llevó a confrontar a un gobierno que dirigía a alguien, compañero de profesión, un colega, que teníamos años de buena amistad, a dividirnos. Y eso creó tensiones especiales. Y ahí sobrevino el problema de la corrupción. Y se agregó la droga. Y aparecía ya con más fuerza cada vez el problema nacional, la gran causa nacional, el percance, el peligro de Haití colapsado. Eso naturalmente me atrajo y me sacó del ejercicio penal y asumí una posición que la defino muchas veces. Una sola causa, ya al final, la de la República. Pero dentro de esa causa, su lucha ante el flagelo de la droga, su lucha frente al problema terrible del cáncer de la corrupción público-privada. Es decir, era un contexto de circunstancias muy complejo, pero muy aprisionante, que me retuvo en una lucha permanente, como dicen a veces en el habla corriente, 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana. Recuerdo a mi difunta esposa, una compañera admirable, inolvidable, con cuánto estoicismo y cuánto valor espiritual
me acompañó en esas cosas y ver crecer mis hijos, que estaban pequeños, adolescentes y primera juventud. Eso, naturalmente, está muy ventilado. La pregunta me ha servido de mucho, el blog La Pregunta, para ir llevando escritura. Lo específico, sobre todo, de los trastornos de hoy. El problema terrible de el riesgo que corre nuestro Estado-nación, porque evidentemente ha habido una trama horrible de los poderes de la tierra, entendiendo que la solución de Haití tiene que ser en base a la liquidación nuestra. Una refundición ahí. Tenemos los bosques, tenemos los ríos, tenemos las infraestructuras. Allá no hay nada, todo desértico, un desorden inmenso, las mafias del mundo controlando economía, empresariado, todo. La diáspora muy brillante, pero ausente permanentemente en Francia, Canadá y Estados Unidos. Y ese fantasma tremendo del colapso caótico de Haití. La comunidad internacional que a través de su organismo que yo llamo Cueva de Trampas, Naciones Unidas, ha tramado gravemente contra la República Dominicana. Entonces, eso me ha llevado a la necesidad de ir adelgazando los esfuerzos. La droga, bueno, yo salí de funciones. Tuve funciones, presidente del Consejo Nacional de Drogas, 96-2000, presidente de la Comisión de Ética, 96-12. Además, del 12 al 15, en la Dirección de Ética y asesor de dos presidentes, de Leonel Fernández y Danilo Medina, en el escabroso problema, el terrible problema de la comercialización de la droga y sus efectos devastadores en la adicción, en la violencia que estamos padeciendo. Bueno, ya a nivel de fentanilo, oigan ustedes por dónde vamos. Y la vida mía agotándose. Entonces, muchas veces me tengo que excusar y digo, señores, excúsenme que yo tengo un aparente yoísmo. No. Lo que ocurre es que ofrezco una especie de testimonio permanente de cosas que viví, de cosas en las cuales participé o estuve muy cerca, que conozco, y la necesidad de advertir. Entonces tengo que mentarme yo mismo porque es un testimonio de vida. Así las cosas, a los amigos que se han inquietado tanto, yo les quiero decir, en lo único que no hay fatiga es en la causa de la soberanía nacional y los riesgos de la pérdida de nuestra independencia. Ahí no hay fatiga, no hay concesión, patria o muerte. Nosotros no entramos en eso y yo estoy a la cabeza de esa intransigencia.
los provechos del lucro del comercio, la ampliación del mercado, todas esas trampas que se han utilizado desde sectores muy poderosos para poner la patria de lado, porque finalmente ellos tienen ya su formación en el extranjero, 2 y 3 idiomas, residencias enormes en los sitios más exclusivos del mundo, Saint-Tropez, la playa de Mediterráneo, una cosa, eso mejor es no mencionarla, para no perder la mansedumbre. Bien, ahora me ocurrió algo que quiero comentarlo con ustedes. Me acaba de ocurrir, porque así son las cosas de hoy. Me han oído ustedes muchas veces decirlo. Ocurre algo en la mañana y ya en la noche o al día siguiente ocurre otra cosa y así sucesivamente. Y da trabajo comentarla porque son vertiginosos los hechos y las circunstancias. Pero hay un elemento que yo mantengo en el análisis desde hace ya 5 años, que me interesa sobremanera porque es un link, un lazo con el problema nacional fundamental, el de la independencia nuestra y nuestra paz institucional. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Lo seguí a raíz de los sucesos del año 20. Pude ver los esfuerzos de Giuliani y de sus amigos tratando de probar que había sido víctima de un proceso horrible, de fraude electoral increíble en la primera democracia del mundo, Estados Unidos, que se convirtió en una especie de versión del tercer mundo para el desorden. Bueno, basta recordar que terminó todo poniéndole alambres de púa y trincheras al Congreso. Atiendan ustedes, después de haber rechazado la Guardia Nacional porque se quería menos policía para que se produjera la invasión que se estaba concitando y atribuírsela a Trump. Y a partir de eso lo sometieron a juicios terribles, juicios penales y demandas civiles importantes. A mí el sujeto me llamó la atención desde el principio. Y debo decir, en ese tiempo, el 20, 21, en esos días, yo también tuve la idea más corriente, más común entre la gente. Es un hombre impetuoso, brusco, algo arbitrario, improvisa cualquier cosa, un desacertado. Pero yo quería estar viendo otra cosa. Y me comenzó a traer la serenidad durante los juicios penales, cuando estuvo en el umbral de la cárcel, condenado. Lograron un jurado ahí, ya se sabe de qué composición. Bueno, ya he hecho la prueba aquí. Las elecciones del 24 sirvieron para probar el fraude, porque 9 millones de votantes que supuestamente Biden le había llevado en las elecciones precedentes no existían. Vino el pueblo americano, hizo así, ¡brum!, se levantó a votar y dijo, este es el hombre.
y volvió de regreso a la Casa Blanca. Entonces ahí sí se ha armado la de Troya, porque vino con un equipo humano numeroso y peculiar. Mucho roca izquierda, en el sentido de gente terca, pero apegada a principios. Bueno, ya se ha convertido en la noticia mundial por excelencia. Donald Trump, usted abre las redes, los periódicos, no hay un nombre más tocado, mentado que Donald Trump. En un sentido o en otro, especialmente sus enemigos, que son ahora los intereses más poderosos de la tierra. Ya vimos incluso que estuvo a punto de morir en el atentado, que la bala le rozara la oreja, una bala de un fusil de alto calibre, de francotirador, de fabricación rusa. Y él dice, Dios me salvó porque yo tengo que venir a salvar a mi país, confesando una condición de enviado. Le puse caso. Digo, este hombre es realmente especial. Este no es un político cualquiera. Es una versión sorprendente, incluso como le han puesto tantos motes, terremoto, tormenta, etcétera. Yo llamo la tormenta misionera de él y de su equipo, porque le entraron a el desorden enorme burocrático y todo el proceso de recorte, de todo el desastre de la asistencia social, todo el escándalo ese que sobrevino, pero además el hombre hacia el mundo exterior, le dijo al mundo exterior, América primero, este es Estados Unidos, y comenzó a hacer tomar una serie de iniciativas frente a estados sorprendentes, por Canadá, México, aliados tradicionales, y su arma, el arancel, su enfrentamiento con China, duro. Tenía el encanto de su relación con Putin, que parece ahora en la actualidad deteriorarse, porque él aboga por la paz con como una obsesión enorme, pero Putin tiene, parece, en el cerebro los fríos de Siberia. Le responde con la guerra en Ucrania y está empeñado en una paz de Medio Oriente, el cese al fuego con Netanyahu, bueno, al grado de que lo han propuesto para Premio Nobel de la Paz. Y el personaje, yo no sé cómo se harán los historiadores para definirlo con justicia. Habrá quienes lo van a insultar y a decir horrores, pero la verdad es que el Estados Unidos de hoy en el mundo no es el mismo país ni su gobierno cuando gobernaba el Partido Demócrata, Obama, Biden, etc. Imagínense ustedes, le voy a dar este dato solamente ahora de hace 6 días. El Congreso abre una investigación. Parece que se determinó que en los últimos años de poder de Joe Biden
Él estaba tan afectado de su salud que la firma misma de él no se usaba sino por sello, no sé cómo le llaman. Incluso otorgó miles de indultos que son ilegales porque tiene que ser en presencia de él y de su propia mano. El caso es que han citado al médico. Hubo muchas pruebas, claro está, de que el ex senador Biden, un político importante de Estados Unidos que llegó primero a la vicepresidencia y después a la presidencia, estaba afectado de su mente. Se le vio que no sabía bajar por una tribuna, se desorientaba, etc. El médico es convocado por una comisión del Congreso para investigar ese aspecto, que es gravísimo. ¿Qué hizo el médico? Se acogió a la quinta enmienda. No voy a declarar nada, no voy a asistir, porque la quinta enmienda consiste en que el citado como testigo puede negarse siempre que su declaración le pueda significar perjuicios. Uno piensa entonces, este médico está consciente de que si él dice la verdad sobre la salud, habiendo dicho certificado antes que no había problemas, que todo estaba normal, su ruina es imperdonable e inevitable, profesional, pero con repercusiones políticas enormes, porque todo ese proceso último de gobierno entraría en una especie de aberración de que esa potencia de ese pueblo generoso y noble estuvo gobernado de tras manos, que alguien ejercía realmente el poder que no era su presidente. Óigame, esta no es una investigación cualquiera, esa es más sensible que la misma que están haciendo de la CIA y del FBI y los papeles aquellos de supuestamente de Rusia que pusieron a ganar a Trump en el 20, que lo están investigando en el Congreso también. No, esta es más delicada, porque esta refiere los problemas de la legitimidad del gobierno perdida por pérdida total o rotunda de la salud mental de un presidente y el hecho de haberlo mantenido como una pantalla. Yo digo, la verdad es que Trump encabeza una tormenta misionera. Él dice ahora, y yo digo, esa franqueza de él, tan brusca, que muchos dicen, es un ineducado, es un ignorante. Esa franqueza de él es encantadora. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar a los pueblos es que quienes le mandan sean taimados, astutos, maliciosos, tanto para su pueblo como para sus pueblos amigos. Muy inteligente, muy talentoso, pero capaz de cualquier maniobra. Y dice lo que conviene y se calla lo que a él le conviene y es un prudente. Se terminó eso. Dios mío. Una muestra, última, porque ahora se pueden poner las muestras por horas. Pone en su cuenta de Twitter y creo que, no sé de qué modo lo puso más extenso, en una carta.
Lula da Silva de Brasil le dice, le voy a imponer a Brasil un 50% arancel. Debe de paralizar ese juicio, que es una persecución política, una cacería de brujas contra Bolsonaro, el expresidente. Es mi amigo, yo lo conozco a él y su familia. Y lo que se debe considerar es la votación altísima que tuvo en su última experiencia. Están ultrajando a parte del pueblo de Brasil. Lula le responde, no, usted no tiene derecho, usted es un presidente extranjero, aquí mandamos nosotros. Pero él dice, no, yo le voy a poner sanciones. Dice, bueno, también nosotros le vamos a poner el 50% a ustedes. Bueno, háganlo, que nosotros nos vamos a ir por la vía de mar. Si persiste esa situación de un tipo de impuesto que sería para Brasil tremenda contrariedad, porque ese Estados Unidos de hoy no es el medio quebrado, deudor de sumas que no se podían calcular ni leer por las personas ordinarias, trillones y trillones. Es un Estados Unidos incluso con manifestaciones de poder y de determinación nunca visto. Se recuerda, a mí me recordó a Theodore Roosevelt. Leí una pequeña biografía de él no hace mucho tiempo, importantísima, pero era impetuoso, de nuevo, con una preparación distinta, más preparado, pero una vida de ímpetu y un temerario. Trump, más tosco, más, diríamos, más convencional, se mete en eso y dice, no, ustedes están cometiendo una atrocidad contra esa familia y contra parte del pueblo de Brasil. Y no nos vamos a quedar tranquilos. Un presidente astuto se queda callado y comienza a conspirar con el ejército, con la fuerza para hacer el derrocamiento. No, se lo pide. Y esta franqueza, ¿esto es torpeza o sinceridad? ¿Cómo nos pone al día por su propia cuenta de Twitter? De las cosas que quiere, de las cosas que dice. Ahora se están burlando de él y yo también me burlo de lo que se burlaron. Recibió una delegación de gobernantes africanos, 5 en total, no recuerdo, uno de Liberia, Boscat, la República de Liberia, de África. Y le pregunta, cuando el presidente Boscat habla, en un momento, es el único que habla en inglés. Los otros parece que se valían de intérprete. Y le dice, ¿y usted dónde adquirió ese inglés tan perfecto? El presidente de Liberia le dice, en Liberia. De una vez le sacaron. Ignorante, no sabe que Liberia fue la primera república de África que formó Estados Unidos. Estados Unidos creó a Liberia y él ignora eso. No lo debe ignorar. Había un mensaje. Hay 30 lenguas maternas allá, pero el resto de África está siendo objeto de una especie de almoneda mundial, China y Rusia y Estados Unidos, todos interesados en ganar auge y potencia, porque está la cuestión de sus recursos, que son infinitos, para hacer entrar a África en un auge
que no ha conocido. El hombre es realmente tan atractivo para mí que yo me dije, en la respuesta voy a hacer una propuesta que, claro, sería ridículo pensar que eso va a llegar a esos niveles. Pero yo me atrevería a decirle al secretario de Estado de ese gobierno, que es parte de la Marco Rubio, señor secretario, desempolve el expediente de Liberia y usted se va a encontrar con que cuando Naciones Unidas era Naciones Unidas en el año 1948, comisionó a expertos mundiales de altísimo nivel para que hicieran una evaluación de Haití, la viabilidad posible de Haití, si era viable o no esa República de Haití. El informe es del 48. Las conclusiones las hemos publicado en la pregunta, las hemos comentado en la respuesta. No podrá ser viable. Hay que extrañar familias completas a otras tierras. Se pensó entonces, como era natural, en Liberia, porque era la formación, la república formada por Estados Unidos. Y se intentó, es lo que quiero que el secretario de Estado Rubio escarbe en la investigación, pero de algún modo fracasó la experiencia, se contuvo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se contuvo la experiencia de sacar miles y miles de familias haitianas y llevarlas a nuevas tierras, ubérrimas, con buenos ríos, apoyo de préstamos internacionales, técnicos, etcétera, burocracia nueva? ¿Por qué se paralizó aquello que en principio asumió Estados Unidos? Y digo, Donald Trump, el hombre del coraje, el hombre del denuedo, que le dice a Irán, no sigas con esto, no sigas con esto, no sigas con esto. Y finalmente le contiene su experiencia peligrosa del desarrollo de armas nucleares y destruye las infraestructuras básicas con su famoso ataque, el martillo de medianoche. Ya lo había hecho con los hutíes, que volvieron ahora a hundir barcos en el Mar Rojo, que es el brazo armado de Irán, los hutíes de Yemen. Declara las bandas de traficantes de droga terroristas. Formalmente, Donald Trump. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabe Estados Unidos desde cuándo están las bandas establecidas en Haití? Digo, las mafias, perdón, controlando su economía, que en realidad es un espejismo. Su empresariado, que en realidad es un testaferrato colectivo penoso. Lo saben. Lo saben. Incluso yo he citado muchas veces que en el año 57, siendo senador por Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy,
Era miembro de la comisión de Kefauver, otro senador brillantísimo, y interrogó a Salvatore Bonanno, miembro de la Cosa Nostra, en esa comisión. Yo tuve la oportunidad, cuando la televisión era en blanco y negro, yo estaba en Jersey en un viaje de salud, de ver y oír la traducción que mi hermano hacía. Mi hermano Aristeo decía, ese va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y lo fue. Incluso comentó, si es que los intereses lo dejan vivir. Y miren cuál fue la tragedia de Dallas. Saben que Bonanno le dijo, de la familia Bonanno, nosotros controlamos Haití totalmente. Y era el tiempo de Duvalier, el viejo. Imagínense ustedes. Después de eso, esas mafias, y las de Europa, y las de Sudamérica, agarraron esa sanción así. La tienen en las manos. ¿Obrará o no Donald Trump contra ese estado de cosas en ese territorio, en el vientre de Estados Unidos? ¿Sabrá acaso el gobierno americano cuál es el papel ya de intereses directos de China y Rusia en la región, incluyendo Haití? Miren, entonces yo pienso, caramba, qué bueno fuera que Marco Rubio y su equipo de Estados Unidos tienen pensadores, investigadores formidables, examinaran el expediente de Liberia, cuyo presidente y líder es el que habla el inglés perfecto, que el ignorante que dicen que Trump le preguntó. Porque parece que hay tierras feraces, abundantísimas, aguas, es decir, todo lo básico para desarrollar poblaciones. Entonces, él en cumplimiento a ese mandato que Naciones Unidas pensó elaborar con el informe previo y comenzó a hacerse, desgraciadamente interrumpido, no sabemos las razones, en la República de Liberia, para ver cómo desactivan esa bomba de tiempo en la región, que a nosotros, no me cansaré de decirlo, nos puede significar un horror de daños y perjuicios al perder nuestra paz y nuestra normalidad institucional, a producirse lo que necesariamente vendría si prosigue esa ocupación ya preparada para hordas, y aquí se les resiste y se intenta contenernos y se derrama sangre y viene violencia y hay guerra y nos sacrifican. Yo confío que Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos no consentirá algo parecido. Ya vimos incluso las reacciones, tanto del gobierno en sí como del propio secretario de Estado, Marco Rubio, sobre lo que ellos entienden de República Dominicana. No están perdidos, pero la realidad es que este programa, para los amigos que me cuestionaron al principio de por qué yo estaba tan como aquietado, tan apacible, en ese campo no lo estoy.
Por eso me ha dolido mucho, lo confieso públicamente, ver cómo mi querida Iglesia Católica y su episcopado, ese púlpito que debiera de ser como lo fuera en el tiempo del cardenal Nicolás de Jesús, la vanguardia de la defensa nacional, ahora quiera desconocer la realidad de la ocupación y se vaya por sentimientos cristianos muy válidos, pero siempre que no sea a costa de nuestro sacrificio, que también tenemos derechos que pueden ser malogrados. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal en el 33 de Claro, domingo a las 11 de la mañana. En nuestra versión central. Y que Teleimpacto en sus canales 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, reproducen nuestros contenidos. Que asimismo, a partir de las 12 del mediodía, estaremos en YouTube. Con la esperanza de estar nuevamente con ustedes y la ayuda de Dios, el próximo fin de semana, les doy las gracias por su atención. Muchas gracias y hasta entonces.